Hola, mi nombre es Cristina Sosa. Voy a hablar del punto 1 de la consigna de la presente actividad que refiere a la oratoria y sus características. Bueno, la oratoria es el arte de poder hablar, de comunicarse con elocuencia, con eficacia, de un modo efectivo, a través de un manejo didáctico de argumentaciones y razonamientos que van a ser lógicos, tratando de convencer a un público presente, a un auditorio, de aquello que se quiere transmitir, invitarlos a pensar, a sentir, conmoverlos emocional y sentimentalmente. Una de las características de la oratoria va a ser la persuasión. Ese es un propósito, es decir, la de poder convencer de aquello que se quiere transmitir, de aquello que se está diciendo. Otra característica es la elocuencia, de expresarse de una manera, de un modo efectivo, de ser claro, preciso. El embellecimiento también es otra característica, el impacto, poder impactar en el otro, el objetivo, el fin. El fin va a ir variando, por ejemplo, de acuerdo al ámbito o a la circunstancia en la cual el orador quiere transmitir determinado contenido. Por ejemplo, el fin en un ámbito académico va a ser la de enseñar, transmitiendo cultura, conocimiento, datos, información. También va a variar en un ámbito político, por ejemplo, donde la persuasión es muy incisivo, es decir, que por ejemplo, el diputado o el senador, cuando está tratando, o un grupo de diputados están tratando de que se sancione determinado proyecto de ley, entonces van a tratar de convencer a través de toda la argumentación lógica y de poder de refutar a la argumentación del otro, eso que quieren sancionar en el proyecto de ley, ¿no? Y entonces la finalidad de la oralidad va a ir variando de acuerdo al ámbito de las circunstancias. Buenas tardes, mi nombre es Jimena Vázquez y en este caso me tocó hablar del segundo punto de lo que es este trabajo práctico. El tema es la voz, la constitución y el funcionamiento del aparato fonatorio. La voz es el sonido producido voluntariamente por el aparato fonatorio humano que se origina en la vibración de las cuerdas vocales mediante el aire que es expulsado por los pulmones. Este se constituye en el medio más utilizado para llevar a cabo la comunicación. La voz, en tanto emisión sonora, presenta cualidades que hace que sea diferente una de otra. Dichas cualidades se encuentran vinculadas tanto a las emociones como al cuerpo en sí mismo. Son cuatro: el timbre, la intensidad o volumen, el tono y la duración o velocidad. El timbre es la cualidad más particular de la voz, la cual nos permite identificar y diferenciar una voz de otra. Esto depende mucho de la morfología, de la estructura y del estado en el que se encuentran las cuerdas vocales. La intensidad del volumen consiste en la potencia o la fuerza con la que el aire es impulsado desde los pulmones pasando por la laringe y haciendo vibrar las cuerdas vocales. En cuanto al tono, lo podemos definir como la altura o la elevación de la voz, que es el resultado de la cantidad y de la frecuencia de las vibraciones que hacen por segundo las cuerdas vocales. La velocidad y la duración es el lapso de tiempo en el que persiste la emisión de la voz. Esto varía de acuerdo a la cantidad de aire que se puede almacenar en los pulmones. Después tenemos las disfunciones de la voz, que consisten en las alteraciones de las funciones vocales. Podemos distinguir aquí lo que es la afonía, que es la pérdida total de la voz, de la disfonía, que es una alteración de una o varias cualidades de la voz. El segundo tema es la constitución del aparato fonador. La voz se genera debido a la realización de varios actos coordinados por parte de la gran mayoría del cuerpo. Este aparato fonador es definido como un conjunto de órganos que contribuyen a la emisión del sonido. Acá se encuentran involucradas varias partes del cuerpo, como por ejemplo los músculos y las estructuras del aparato digestivo y el respiratorio, que constituyen un todo homogéneo e inseparable. Torres Gallardo nos explica que el aparato fonador, debido a su composición y a sus características, se ha dividido para su estudio en tres partes. Tenemos al vibrador, al fuelle y a los resonadores. El vibrador está compuesto por la laringe, que es donde se ubican las cuerdas vocales. El fuelle está constituido por el aparato respiratorio y se incluye aquí los pulmones. Y después tenemos a los resonadores, que también está denominado como aparato resonador, que lo conforman las cavidades que están por encima de lo que son las cuerdas vocales. Muchas gracias.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fátima y me toca hablar de miedo oratorio. Consiste en el temor que experimentan ciertas personas al tener que realizar una exposición frente a una audiencia. El miedo, temor, ansiedad, angustia, pánico oratorio es una respuesta natural. No solo es natural, sino que es productivo sentir cierta dosis de temor o angustia, minutos anteriores o iniciales de una presentación. Se trata de un mecanismo de defensa del organismo. Es la desvalorización que siente el orador de su desempeño frente a un auditorio, como el miedo a fracasar o el miedo al que dirán. Se basa en las inseguridades que muchas veces los lleva a equivocarse. Pero existen técnicas que pueden minimizar ese miedo o transformarlo en una simple intranquilidad que desaparecerá en los primeros minutos de la presentación o en los primeros signos de aprobación del público mediante una sonrisa, la atención o alguna participación voluntaria. Saber que hasta los más experimentados están libres de dicha angustia o tensión. Algunas herramientas es conocer bien el tema, ya que la seguridad intelectual aporta seguridad psicológica. Concentrarse en el discurso, no en uno mismo. Hablar con y no al auditorio. Utilizar vocabularios sencillos. Organizar temas, jerarquizando ideas. Hablar siempre de lo conocido para no confundirse y practicar el discurso. Lo fundamental para vencer el miedo es poder practicar y solo practicar. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Reyes, vivo en Neuquén Capital y mi aporte a la actividad grupal refiere al cuarto punto, lenguaje del cuerpo. La comunicación no verbal es aquella que se manifiesta a través del cuerpo, posturas, movimientos y gestos que sustentan o a veces contradicen la comunicación verbal, restando eficacia y credibilidad a lo que el orador desea transmitir. Los gestos son aquellos movimientos del rostro, manos u otras partes del cuerpo que expresan sentimientos, emociones o mensajes. Podemos distinguir dos tipos de gestos. Gestos innatos, que son aquellos que compartimos todos los seres humanos ante un estímulo, por ejemplo, reír por una alegría. Y aquellos gestos que son adquiridos, que es otra categoría, son aquellos que aprendemos desde niños por imitación con nuestros padres y están condicionados por el medio social y cultural en el cual nos desenvolvemos. Hay una categoría extra de gestos que son denominados de engaño. Estos tienden a otorgar a los discursos connotaciones negativas sin que el orador se dé cuenta. Se materializan de forma imperceptible con movimientos como tocarse la oreja, taparse la boca, tocarse la nariz, frotarse los ojos o rascarse el cuello. Todos estos pequeños mensajes o micromensajes son señales de falsedad o de mentira que estamos emitiendo hacia el receptor. Aparece una herramienta importante llamada programación neurolingüística, que es un modelo de comunicación conformado por un conjunto de técnicas que buscan analizar y modificar conductas a través del lenguaje verbal y corporal. Se considera que la comunicación no verbal sirve para detectar engaños, por un lado, pero también puede servir para optimizar la persuasión o el convencimiento del orador hacia el receptor del mensaje. Algunos aspectos importantes de la PNL tienen que ver con el tono de voz, la moderación, el uso de las pausas y otros elementos contextuales como la forma de vestir y de presentarse ante un público.